Ha llegado el día. Hoy, 28 de julio, se ha publicado el dato del PIB estadounidense, es decir, del GDP del segundo trimestre, y ha ocurrido lo que muchos nos temíamos. Se ha contraído un 0,9%. Es decir, tenemos 2 trimestres consecutivos en 2022 con un decrecimiento del PIB. Y esto implica que oficialmente nos encontremos en una recesión económica. Hoy veremos qué ha ocurrido en el mercado, qué impacto puede tener una recesión y cómo afectará esto a los mercados. Empezamos. Por favor, este tipo de vídeos cuesta muchísimo tiempo y esfuerzo de realizar, así que si te gusta y te sirve, por favor apóyale con un simple like, que para ti es totalmente gratuito y a mí me ayuda un montón. Muchísimas gracias. Bien, hoy hemos tenido el primer avance de lo que es el PIB estadounidense en el segundo trimestre del 2022, el cual se ha contraído un 0,9%, pero existirá una segunda estimación, que no variará mucho de la primera, que se dará en el 25 de agosto de 2022 y luego la publicación oficial en septiembre. Pero es que ocurrió algo muy curioso, y es que días antes, es decir, justo antes de la publicación de esos datos del PIB, la Casa Blanca emitió un comunicado oficial desde su página web diciendo que qué se cree o cómo se entiende lo que es una recesión desde la perspectiva de los economistas. Es decir, cómo determinan los economistas que una economía está en recesión, ¿no? Y aquí te empezaban a explicar historias para no dormir. Que ojo, no estoy diciendo que esas explicaciones de la Casa Blanca no sean verdad, pero la definición técnica de una recesión económica es la consecución de 2 trimestres consecutivos de un decrecimiento del PIB. Punto pelota. Entonces estamos técnicamente en una recesión. Y aquí nos estaban contando nada unos días antes que si una recesión hay que mirar que no sé qué, hay que mirar otras cosas, otras variables, porque hay muchas cosas. Me parto. Que si estaban a lo mejor, llámame loco, preparándose para algo, ¿eh? A lo mejor estaban intentando manipular tu mente para que cuando salieran los resultados oficiales, pues pensaras que, ok, estamos en recesión, pero no todo es tan malo. Que todo seguía perfectamente bien. Esto me hace mucha gracia. Esto es como si un instituto meteorológico viene y te dice, mañana no lloverá. Y tú de repente ves venir ahí los nubarrones y tal. Y sales otra vez y dices, a ver, no lloverá si no se inunda y hay no sé cuántos litros por metro cuadrado de lluvia. Se considera que no es lluvia, ¿vale? Pues amigo, la lluvia es lluvia. Además, esta semana, justo antes de la publicación de estos datos del PIB estadounidense, es decir, ayer, el día 27, salió el señor Powell, el presidente de la Reserva Federal, para anunciar unas subidas de los tipos de interés, y también realizó un discurso en el cual dio muchísimas explicaciones de por qué él creía, y recalcó creía, yo creo, que no estábamos en recesión, pero sí que admitió que la economía se estaba desacelerando. El motivo principal por el cual el señor Powell alegaba que no consideraba que estábamos en una recesión era porque teníamos un mercado laboral muy fuerte. I do not think the U.S. is currently in a recession. And the reason is there are just too many areas of the economy that are performing, too well. And of course I would point to the labor market. Y como podemos ver en pantalla, pues es cierto que el desempleo está en el 3,6%, lo cual es muy bajo, pero esto no es indicador de que no estemos en una recesión, porque en las recesiones primero existe la recesión y después ocurre el desempleo, y no al revés. Y efectivamente, a pesar del discurso del señor Powell, al día siguiente, ¡pam!, el GDP en negativo. Recesión técnica confirmada. Uri, pero ¿por qué nos dicen una cosa y luego es la otra? ¿Por qué nos intentan manipular? O sea, ¿qué ganan con eso? Pues nos manipulan por el bien de la economía. Es decir, no es lo mismo que exista una recesión teórica, pero que el ciudadano sepa pues que todo estará bien, que nos vamos recuperando y no altere, digamos, sus hábitos de consumo, que siga consumiendo y que siga incentivando a la economía. Porque si por contra los ciudadanos, la sociedad, sabe que estamos en una recesión económica real, a lo mejor adopta estrategias o actitudes protectivas en cuanto al consumo. Consumirá menos, será más conservador porque sabe que a lo mejor pues se va a pasar hambre, vamos a pasar frío, etc. Y entonces esto realmente tiene un impacto muchísimo más negativo para la economía en general. Y entonces sí que veríamos una recuperación muchísimo más lenta porque el impacto negativo sobre la economía pues sería mucho más significativo. Ojo, y este es su trabajo, yo no les culpo porque ellos están obligados a transmitir este tipo de mensajes. Mi objetivo simplemente es darte todas las
esas perspectivas, para que tengas esa información, esas herramientas y para que luego puedas construirte tu propio criterio y con ello tomar decisiones, pues las que quieras. Y recordemos también que 2 trimestres consecutivos con una contracción del PIB significan una recesión económica de esos 6 meses que hemos pasado, es decir, es una vista al pasado. Pero esto no necesariamente significa que vayamos a estar en una recesión económica durante los próximos meses, aunque es más que probable, así que lo iremos viendo partido a partido. Se irá viendo con los resultados económicos del país, sobre todo después de verano, en Navidades, etc. Pero pongámonos en antecedentes. La Reserva Federal ha realizado una subida de 75 puntos básicos en los tipos de interés para frenar la inflación desbocada que estamos viviendo. Esta subida es la subida más agresiva que hemos visto en los últimos 40 años, es decir, estamos subiendo los tipos de interés con una velocidad muy alta. ¿Y eso por qué? Pues porque el objetivo de la Reserva Federal es llevar el nivel de los tipos de interés entre el 3 y el 3,5% a finales de este año. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo también considera la subida de tipos de interés de 50 puntos básicos y planea realizar más subidas a lo largo de este año para tratar de frenar la misma inflación. Es decir, Europa sigue la estela de Estados Unidos, pero con un poco de decalaje y no de forma tan agresiva, lo cual podría verse como algo positivo a primera vista, ya que los datos económicos de Europa son peores que los que estamos viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, los datos de empleo. Como veíamos antes, pues el ratio de desempleo en Estados Unidos es del 3,6%, viniendo de un 14,7% debido a la pandemia que estuvimos viviendo, con lo cual ha habido una recuperación notoria de todo esto. Y en cambio, en Europa encontramos una tasa de desempleo del 6,2%, lo cual es más alta que la de Estados Unidos, con lo cual significa que estamos en una peor posición. ¿Queréis saber quién encabeza el desempleo en Europa? Dichas subidas de tipos pues ya han provocado una desaceleración de la inflación y estamos viendo que hemos tocado máximos a lo mejor y que probablemente ya vayamos a bajar un poco. Esto ha hecho que el mercado, por ejemplo, ya descuente que los bancos centrales bajarán los tipos en 2023, ya que están viendo que si la inflación se está corrigiendo pero seguimos con los tipos altos, la economía va a sufrir mucho, con lo cual tendrán que volver a bajar los tipos para volver a incentivar esa economía y eso el mercado lo ve con muy buenos ojos. Porque como no bajemos los tipos de nuevo, nos vamos al pozo. Y esto significará que los países pues pueden volver a adoptar políticas monetarias expansivas y que podemos empezar a ver recuperaciones de los mercados, ya sea el mercado financiero, el mercado cripto, el mercado inmobiliario. Como podemos ver en este informe trimestral de Bankinter, se han realizado unas previsiones tanto para Europa como para Estados Unidos y lo que nos están diciendo es que se prevé una bajada importante, significativa de la inflación. Estamos hablando que en 2022 ya se prevé a finales llegar a un 7%, en 2023 llegará a un 3,2% y a un 2% en 2024 en Europa y unos valores pues parecidos en Estados Unidos, lo cual va a generar, como estábamos diciendo, pues una muy posible subida de los tipos de interés de nuevo. Y de hecho, aunque no te lo digan así, lo que busca, por ejemplo, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo es un empobrecimiento transitorio de la sociedad para llegar a bajar el consumo y frenar esta inflación. El tema es que con estas subidas de tipos estamos consiguiendo frenar la inflación, pero también estamos enfriando la economía. Y aquí es cuando empiezan a sonar todas las alarmas. Pero claro, esta subida de 75 puntos ya nos está llevando a unos niveles de los tipos de interés de entre el 2 y el 2,5%, como podemos ver aquí, que aunque se vea pues muy pequeñito en comparación a todo el histórico que tenemos, la subida pues ha sido de una velocidad vertiginosa. Y el hecho de que tenga esta pendiente tan acelerada pues tendrá un impacto seguro en la economía, pero no ahora mismo, sino dentro de unos meses. Para que lo entendáis un poco mejor, Pablo Gil, cual recomiendo muchísimo que os suscribáis a su canal, hizo una analogía hace poco en una tertulia muy interesante. Y es que decía, esto es como si tú quedas con tus colegas y tus colegas están en un bar y llevan ahí una hora pues bebiendo cerveza y no sé qué y tal y emborrachándose, ¿no? Y tú llegas una hora y media más tarde allí y ves a que todos ya van contentos y no sé qué y dices, hostia, me quiero poner al mismo nivel. Y resulta que te tomas pues 7 chupitos de golpe, rollo tra. ¿Qué te va a pasar a los 5 minutos? Pues a los 5 minutos no te va a pasar nada, pero dentro de un rato, dentro de una hora y media, irás del revés. Pues lo mismo puede ocurrir con la economía
tras realizar estas subidas tan bestias de los tipos de interés. Y es que esta subida tan agresiva ha conseguido frenar la inflación, pero también tiene un precio, que es la recesión. Y para todos aquellos que todavía estén pensando que, bueno, que esto al final pues es una recesión técnica, teórica, pero que realmente los datos económicos pues están relativamente bien, tenemos otros indicadores que nos dicen que vamos a seguir esta senda. Por ejemplo, la inversión de la curva de rendimientos en Estados Unidos, que esto es la diferencia entre el bono a 10 años y el bono a 2 años, que ha pronosticado con una precisión de libro las recesiones que hemos visto anteriormente. Y es que, como veis, que cuando se invierte, cuando pasa por debajo de cero, se viene una recesión al cabo de un tiempo. Cuando pasa de cero, vemos una recesión. Cuando pasa de cero, vemos una recesión. Pasó brevemente y en 2020 vimos, lógicamente, una recesión que pasó muy rápido, pero volvemos a estar con la curva de rendimientos invertida, y esto lo que indica es que muy probablemente vayamos a ver una recesión más larga, lógicamente, que la que hemos visto hasta ahora. Uri, ¿qué otros indicadores nos pueden decir que estamos en recesión? Pues lo podemos validar, por ejemplo, con datos de pérdida de empleo, es decir, de desempleo, monitorizar los datos de desempleo que hoy están en este 3,6%, por ejemplo, a ver cómo evolucionan. Otro aspecto sería la reducción en los salarios, es decir, ver si los salarios decrecen, lo que se paga a la hora a los trabajadores decrece, o no solo eso, sino también compararlo con la inflación, es decir, si tenemos una inflación que todavía es alta y los salarios no suben, esto es una pérdida de poder adquisitivo y con lo cual es un empobrecimiento de la sociedad y lógicamente un perjuicio para la economía. Otro indicador, por ejemplo, sería una reducción de la inversión en el sector privado. Muy bien, Uri, nos ha quedado claro, pero ¿qué impacto tiene todo esto en los mercados? Bien, bolsa. Bien, como podemos ver en el caso del SP500, pues desde el anuncio de las subidas de tipos de señor Powell hemos tenido un crecimiento de casi el 4%, lo cual es una burrada. Y es que el anuncio del señor Powell pues tuvo un muy buen recibimiento en el mercado porque esa información de los 75 puntos básicos ya se conocía, ya se descontaba del mercado, que estábamos hablando pues de todo esto de aquí. Y además el señor Powell en su discurso admitía que existía una desaceleración de la economía y dejaba entrever que no serían tan duros con las subidas de los tipos de interés que todavía están pendientes y planeadas para 2022 y que a lo mejor en 2023 tendrían que bajarlo. Bueno, no lo dijo explícitamente, pero sí que dejó entrever que serían mucho más soft, mucho más ligeros. Esto el mercado se lo ha tomado de forma súper positiva, como estamos viendo, porque saben que a lo mejor en 2023 pues van a bajar los tipos de interés, con lo cual podrá volver a haber políticas monetarias expansivas y esto podría ayudar a los mercados a recuperarse. Y esto ha sido pues un sentimiento positivo de esta acción concreta que ha dicho el señor Powell. No obstante, para mí cabe recordar que a pesar de que hemos tenido pues este impulso alcista, seguimos estando pues donde estamos, en una tendencia totalmente bajista, en este caso, a falta de concretar que se haya roto pues este canal bajista, pero que todos estos efectos de las subidas de los tipos de interés tienen efectos diferidos en el tiempo, es decir, la economía no es algo que ocurra de forma instantánea, sino que se dilata en el tiempo y esas recuperaciones se prevén que empiecen en 2023, pero nadie te puede garantizar esto, con lo cual pueden seguir existiendo todavía caídas. En cripto, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, hemos visto también una subida, un movimiento alcista también producido por estas palabras del señor Powell, lo cual también se ha visto de forma muy positiva en el mercado, y la previsión sigue siendo muy parecida a lo que vaya a ocurrir con la bolsa, porque a día de hoy, nos guste o no, sigue existiendo una correlación aparente entre lo que ocurre en Bitcoin y la bolsa, sobre todo hablando de activos tecnológicos o el índice como por ejemplo el Nasdaq, que refleja pues esos activos tecnológicos y el riesgo de un activo o de una acción growth. Con lo cual Bitcoin puede seguir teniendo un movimiento alcista, a lo mejor un poquito más, dependiendo, pero sigue estando en una tendencia bajista y a expectativas de esta recuperación que va a ocurrir en 2023, todavía podemos estar sufriendo un buen rato. Y en cuanto al sector inmobiliario, las subidas de los tipos de interés han enfriado clarísimamente el mercado inmobiliario. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos las subidas de tipos han tenido un impacto directo en las hipotecas, las cuales han subido sus intereses hasta el 5,78%, que es el valor más alto desde la crisis del 2008. Y es que al tener hipotecas menos atractivas hace que exista menos demanda, porque menos gente pues quiere adquirir un inmueble, y esto ha provocado que las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos sufran su mayor caída desde principios de la pandemia, llegando así al 16%
6,6%. En definitiva, la demanda bajando. Y si baja la demanda y se mantiene la oferta, o la oferta sube porque más gente quiere empezar a vender porque se viene una recesión y necesito liquidez y quiero vender y no hay demanda, los precios caen. De hecho, estamos viendo que la gente está intentando vender ahora, como por ejemplo ha hecho nuestro amigo Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, ahora mismo, que ha vendido pues su casa en San Francisco por 31 millones. Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo válido. Y muchos me preguntáis, Uri, pero entonces es momento de vender o de comprar, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sobre todo, claro, en España, que es lo que me interesa a mí. Pues yo ya os di mi opinión detallada en este vídeo que os dejo por aquí, pero efectivamente en España las cosas funcionan de forma diferente que en Europa en general o que en Estados Unidos, es decir, los mercados se mueven de forma diferente, pero sí que es cierto que en España estamos en un momento alcista del mercado inmobiliario y que yo considero que los precios están sensiblemente altos y que las condiciones hipotecarias no son las mejores. Esto no significa que no se encuentren oportunidades, pero yo siempre me centraría en la operación inmobiliaria que estés afrontando en ese momento. No pensaría ni en el futuro si van a subir o a bajar los precios o los tipos de interés, me da igual. Siempre lo miraría a día de hoy, a día presente. Tú haces los números, me salen los números con este activo, con esta hipoteca, con este no sé qué, esto no sé cuántos, sí. Para adelante. Que no te sale, no especules. Esto es lo que yo haría. Suscribiros para saber cuándo voy a realizar mi próxima inversión inmobiliaria y también porque próximamente voy a publicar un vídeo donde os voy a explicar cómo protegeros a nivel de vuestra cartera, a nivel de inversiones, cómo protegeros frente a esta situación de mercado que estamos viviendo y que se va a alargar en el tiempo y cómo poder adoptar una cartera defensiva. Pero sobre todo, y lo más importante, es mantener la calma y buscar una fuente de ingresos estable durante estos periodos. En este vídeo de aquí te cuento cómo no hacer el loco y construir tu puente financiero para poder, si es que lo quieres, realizar un salto hacia otra fuente de ingresos que también sea estable, pero sin poner en riesgo todo lo que tienes. Hacia un trabajo, un estilo de vida que te permita vivir de forma tranquila y sintiéndote realizado. Muchísimas gracias por seguirnos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.